Bien, Diario 16 ha publicado una nota, un informe que resume uno de los cuadernos de la investigación de la Comisión Ancash que incluye una serie de imputaciones, digamos, al doctor José Peláez Barrales, ex fiscal de la Nación, durante su gestión en relación al caso Ancash o al caso de la Centralita. Doctor Peláez, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, acá se señala que usted habría cometido infracciones a la Constitución, en fin. Se mencionan varias cosas que las voy enumerando rápidamente para ver si nos puede usted responder. Dice que mantuvo en su sector un alto, en la zona de Ancash, ¿no?, un alto índice de fiscales provisionales, 90% eran provisionales, y eso le permitió a usted nombrar y remover fiscales fácilmente porque eran provisionales. No hizo un requerimiento al Consejo Nacional de la Magistratura para que nombrara a fiscales ya, digamos, titulares, y se archivó el caso de la Centralita en el año 2011, cuyo principal investigador era César Álvarez, y en aquella ocasión usted sacó de sus cargos a los fiscales anticorrupción de Santa, César Fernando Jiménez, Francisco Javier Estrada, Miguel Ángel Vilca, Cristian Enrique Aceija Silva, que estaban precisamente investigando a César Álvarez. Luego nombró fiscales provisionales ligados a esta red de corrupción, a un tal Magno Guaroma Vázquez, que era militante de Cuenta Conmigo, que era el partido de César Álvarez. Nombró también a Hugo Alejandro Hernández Delgado, ex trabajador del gobierno regional, ex trabajador de Álvarez, en el cargo de fiscal adjunto provincial. En fin, hubo cambios, designaciones. Nombró a Martín Pedro Garay Mercado, el archivador porque era el que archivaba todas las denuncias contra Álvarez. Lo nombró como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Santa. Luego destituyó a 2 fiscales del caso de la Centralita, ahí en el Vilcatoma precisamente fue destituida por usted, y a Juan Toledo Calero. Destituyó a la fiscal Nancy Teresa Moreno. En fin, hay una serie de cosas de esta naturaleza que señalan que hubo un soporte legal desde la Fiscalía de la Nación a la mafia de Álvarez, ¿no? En buena cuenta, ¿no? Usted formaba parte de ese soporte legal, digamos. Mire, don Jaime, yo tengo que rechazar de la manera más rotunda y categórica cualquier imputación que se me quiera hacer o vinculándome a gobiernos supuestamente corruptos y a personas de igual categoría o calidad. Niego, porque en mis 33 años de actividad en el Ministerio Público yo he luchado contra todo tipo de corrupción, contra delitos de tráfico de drogas, contra terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero referirme concretamente a la publicación que aparece hoy en el Diario 16. Se dice, o sea, mire, cómo es que ni siquiera el investigado se ha enterado de las conclusiones a las que ha arribado la comisión, y lo hace un medio de comunicación dando cuenta de que esas serían las conclusiones preliminares a las que ha llegado la comisión presidida por el señor Guevara. En principio, el señor Guevara y toda la comisión, principalmente el vicepresidente y secretario, sobre todo el señor secretario Hurtado, el congresista Hurtado, ha hecho declaraciones que constan en acta, en el sentido que él piensa que primero es la culpabilidad y después la inocencia. Primero, toda persona investigada es culpable hasta que no pruebe su inocencia. Estas publicaciones no hacen más que demostrar que se ha violado todos los principios más elementales de respeto a la persona humana. Se están hablando, se atentando contra el honor de las personas, contra el buen nombre, contra el principio de objetividad, y además se está dando a conocer públicamente a la prensa, a un sector de la prensa, las conclusiones, y el último en enterarse es el investigado y los investigados. Muchas de estas cosas ya se han dicho, se han escrito, hay diversos informes, en fin, en realidad casi no hay novedad acá. Quiero referirme a la provisionalidad. Eso es desconocer, ignorar cuál es el procedimiento que siguen las instituciones vinculadas a la administración de justicia, concretamente al Ministerio Público. Cómo se crean las vacantes, quién las crea,
las crea la Junta de Fiscales cuando hay presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí se crean las vacantes y en este caso de Santa y Chimbote y Ancash se puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, entonces se incrementaron las plazas y había necesidad de nombrar el 1 de junio del 2012 empezaban a funcionar las fiscalías, entonces había que tener fiscales. Entonces para eso nombramos fiscales provisionales, porque eso lo han hecho todos los fiscales. Todas estas destituciones y todos estos nombramientos de fiscales vinculados al partido y al gobierno. Le cuento el tema de las supuesta destitución. Primero, son fiscales provisionales, son cargos de confianza. Y el fiscal de la Nación, de acuerdo al artículo 64, nombra a los fiscales provisionales y también los puede claro que sí, dejar sin efecto. Entonces, ¿qué pasa? Con el caso de los 4 fiscales, yo recibo un informe del señor presidente de la Junta de Fiscales Superiores en este caso de Chimbote, del Santa, donde me dice que los fiscales, doctor Dante Farro, que usted le pidió ese informe. No, en absoluto, porque mire, si yo le hubiese pedido el informe... El señor Farro formaba parte de esta organización también, pues. Bueno, pero mire, ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo. Yo al señor Farro muy poco trato he tenido con él. Además tenemos que remontarnos al año 2011, cuando el señor Farro era presidente de la Junta, el señor Álvarez era presidente de la región Ancash y no se sabía todo lo que hoy se sabe, o por lo menos lo que supuestamente se sabe. Entonces yo recibo un informe donde hay denuncias y hay personas que se quejan de la actuación de estos fiscales. Yo reviso el acta y veo que el juez, aquí tengo la resolución del juez, había ordenado que se lleve la medida de allanamiento en la calle Los Cedros número 600. Y de acuerdo al acta que veo aquí, los fiscales entran primero por Los Pinos número 600 a las 13 horas con 40 minutos y después de Los Pinos se van a Los Cedros. Entonces eso ya había una irregularidad manifiesta y además la queja que hacen los inquilinos, entre ellos el señor Benítez, que había sido recientemente elegido congresista de la República. Entonces, a mérito de eso... ¿Usted no tenía manera de verificar estas cosas si no fuera simplemente el informe del señor Farro? Bueno, es decir, no había control... Bueno, lo que pasa es que la Oficina de Control Interno estaba en manos del doctor Ramos Heredia, que también formaría parte de este grupo. Mire, entonces ese es el problema. Estaba usted aislado, digamos. Todas sus informantes formaban parte de la red. Entonces usted estaba... Yo creo que no podemos hablar de red, porque eso lamentablemente se ha hecho ya prácticamente una acusación, en el sentido de que habría una red, una organización. ¿Usted cree que no? No, mire, don Jaime. ¿Por qué? En ese entonces, le cuento, todavía no había oficina de control interno en Chimbote, porque todavía Chimbote era un distrito pequeño, tenía 20 fiscales. Cuando ya se nombra, cuando se poblea y se determina que en Santa entra a funcionar el nuevo Código Procesal, subimos a 120 fiscales. Recién la Junta de Fiscales creó la Oficina de Control Interno. Todo se veía en Trujillo. Entonces, por eso es que yo dejo sin efecto las designaciones de estos fiscales. Ahora, si queremos, esto nunca detuvo el asunto de la centralita. Y mire, le enseño. ¿Por qué fueron destituidas Jenny Vilcatoma y Juan no fueron destituidas, fueron cambiados. ¿Por qué? A su pedido. Acá tengo y también la fiscal Nancy Teresa Moreno. También le voy a explicar don Jaime. Mire, acá tengo el documento del señor Toledo. Dice, José Antonio Manuel Toledo Calero, estando escrito, solicito mi reubicación de la plaza de fiscal provincial por 2 razones. Uno, porque habían amenazado de muerte al señor Toledo y también a la señora Vilcatoma, que también mediante ese documento pide su traslado a otra región. Acá está. Quien contaba con requisitos telefónicos todo graves. Acá está Jenny Vilcatoma. Ella también pide su traslado. Y entonces, ¿qué pasaba? Ya también el Consejo Nacional de la Magistratura nombraba titulares. Entonces ellos dos me piden, señor, mándenos a otro lado. Entonces, al señor Toledo le dispusimos que se vaya a Huánuco y a la señora Vilcatoma a Loreto. Y después, cuando hubo vacante acá en Lima, la trajimos a la señora Vilcatoma para que ocupe una plaza acá. Y luego de ello se fue al Ministerio de Justicia a ser procuradora. O sea, no se la destituyó en ningún momento. Así que si eso dice, acá tengo documentos que prueban lo contrario. Acá hay una nota de prensa donde ellos también dicen que se van a otro lugar. Bueno, dice el informe que usted no investigó a fondo 2 denuncias contra Álvarez por enriquecimiento ilícito que llegaron a su despacho
no, en fin, sin haber recabado los elementos de convicción relevantes para este ilícito, materia de investigación, sin haber llevado adelante diligencias fundamentales, tales como levantamiento de secretos bancarios, etcétera, tampoco contó con un informe pericial, en fin, no llevó a cabo prácticamente ninguna diligencia y los archivó. Yo creo que la comisión no ha tenido ni siquiera la molestia, no se ha tomado ni siquiera la molestia de revisar la amplia documentación que he presentado. Acá tengo los dos denuncias contra el señor Álvarez de enriquecimiento. Mire, la primera, la 111 de 2008, se inicia en el año 2008 a cargo de la doctora Gladys Echaíz, en Menteceo, la señora fiscal de la Nación. Y aquí ella dice, resuelve, solicita el levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria y la reserva bursátil de César Joaquín Aguilar, se reciba las declaraciones indagatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Se levantó el secreto bancario, la reserva tributaria, la reserva bursátil y todas las investigaciones habidas y por haber. Lo que pasa es que no aparecía ningún bien registrado a nombre del señor Álvarez. Solamente tenía un vehículo de $3.000. Esa es la situación. Usted recibió, dice, también a las llamadas de... usted recibió en su oficina al congresista Benítez y al propio Álvarez, luego del asunto de la centralita. Luego usted pide un informe a Farro le envía ese informe y ahí es que usted destituye, puso fin a los nombramientos de estos 4 fiscales. Ese es el asunto, es decir, una gestión de Álvarez. Eso sale de la imaginación de las personas que han redactado el documento porque yo en ningún momento he solicitado informe al señor Farro, porque él pudo haber consignado acá está el oficio 2224, objeto de la comunicación, eleva informe 005. Aquí debió consignar su llamada telefónica, su oficio tal. Yo nunca pedí este informe. A 5 días después de que conversó usted con Álvarez y con Benítez, se produce la destitución de estos o la remoción de estos fiscales. Recibo la visita como he recibido a cientos de personas, funcionarios de todos los niveles, vinieron a quejarse, efectivamente, y venían ya de haberse quejado en la oficina de control interno. Entonces yo lo que recibí cortésmente, como siempre lo he hecho con todas las personas que iban a mi oficina, atendí, yo no sabía que venía el señor Álvarez, pero me dijeron, viene con otra persona. ¿Quién es el señor Álvarez? Bueno, presidente de región, que pase. Lo recibí, atendí y le dije, voy a analizar el asunto. Entonces al día siguiente recibí el informe del señor Farro y luego constaté las actas que aquí aparece, donde el juez ordena que se lleve a cabo una dirección y los fiscales empezaron lamentablemente por otra dirección. Y entonces frente a eso había una irregularidad, una denuncia, yo tengo que tomar cartas en el asunto. Ahora, de otros temas que se me han mencionado, a todos he absuelto con documentación, pero parece que no han leído. Yo creo que lo que ha hecho un daño enorme a la comisión es la presencia de una persona, un abogado, como asesor del presidente, que es el señor Ronald Gamarra, que es un representante de una ONG que está metido y desde marzo del año pasado ya empezó a hablar de los supuestos vínculos, supuesta organización, supuesta mafia. Y ahora, pues, efectivamente acaba de concretar con su presencia en esta comisión del Congreso. Bueno, pero ¿a usted le parece normal que todos los fiscales que investigaron, que osaron investigar a Álvarez, terminaran removidos, no, es que no es destituidos, acusados, etcétera? Mire, don Jaime, acá le muestro la resolución 1307 del 29 de mayo del 2012. Aquí yo nombro al señor Segundo Felipe López Sotelo, fiscal adjunto superior, designar en el despacho de la Segunda Fiscalía Superior Santa a este señor Segundo Felipe López Sotelo. Él, el 28 de febrero del 2013, emite esta resolución revocando un archivamiento del caso de la centralita y dice, debiendo remitir la carpeta fiscal a la Fiscalía de Origen a fin de que proceda a formalizar investigación preparatoria. Segundo Felipe López Sotelo. Es el fiscal que yo había designado, revoca un archivamiento del caso La Centralita. César Joaquín Álvarez Aguilar. Bueno, sobre eso, cuando yo concurrí a la audiencia pública en Chimbote, ofrecí una serie de medidas, y entre ellas la investigación para ver cuál es la calidad, cuáles son las calidades de las resoluciones y por qué se habían archivado todas estas denuncias. Y eso es una tarea
que ya la comisión ha cumplido y se ha establecido quiénes son los que archivaron y si hubieron resoluciones con sustento. Y además le debo decir que del 70% de casos archivados, solamente del 100%, solamente 30% fueron apelados por la Procuraduría. Correcto. Bien, doctor Peláez, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por su participación en la hora N. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.